Definiremos qué es un virus. De acuerdo con sus características, podemos definir a un virus como entidad celular submicroscópica, parásito obligado, constituida por proteína y ARN o ADN, capaz de multiplicarse en su hospedero a expensas de la energía que éste produce, ocasionando sobre él efectos que se hacen evidentes por la aparición de diversos síntomas. En el estado extracelular, los virus son partículas submicroscópicas que contienen ácido nucleico rodeado por una proteína y ocasionalmente otros componentes. Son metabólicamente inertes y no afectan funciones respiratorias o biosintéticas. Hablaremos sobre el VIH o HIV. En sus siglas significan virus de inmunodeficiencia humana, que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocida como SIDA. Este virus pertenece al grupo lentivirus y a la familia de los retrovirus. La transmisión de este virus ocurre por contacto directo con fluidos corporales infectados, ya sean sangre, semen, secreciones vaginales, fluido amniótico, leche materna. Si bien se ha detectado genoma viral en lágrimas y saliva, no hay casos documentados de transmisión a través de estos fluidos. Por lo tanto, se puede transmitir por las relaciones sexuales, sean vaginales, anales o bucales, sin protección con una persona infectada. También por la transmisión de sangre contaminada, por compartir agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes contaminados, y la madre puede transmitirle la infección al hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. Sin embargo, en este último caso se puede evitar la infección medicando a la mamá y al hijo, logrando así la no transmisión de esta infección. De estas vías de transmisión, la más común es el contacto sexual sin protección, ya que es la manera más predominante para la diseminación de esta epidemia. Es importante destacar que la transmisión es más probable en la infección aguda, cuando la cantidad del virus en las secreciones es alta. Hoy no hay cura para la infección del VIH, pero un buen tratamiento con antirretrovirales seguido al pie de la letra aminora la evolución de la infección hasta casi detenerla. Además, es importante no olvidar tomar precauciones para evitar las transmisiones del VIH a otras personas, parejas o hijos. Rotavirus. Las infecciones por rotavirus causan diarreas y vómitos que pueden ser muy severos. Es posible la pérdida masiva y muy rápida de fluidos corporales en niños. Los síntomas comienzan cerca de 2 días después del contacto con el virus. Los primeros síntomas son molestia estomacal y vómitos que frecuentemente son acompañados con fiebre. Posteriormente, se producen diarreas acuosas que pueden ser suaves o severas. Las diarreas duran normalmente entre 3 y 7 días. La infección por rotavirus es aguda y se autolimita dentro de los 10 días. La edad de mayor riesgo en niños se encuentra entre medio año y 2 años. En los ancianos también suele ser peligrosa esta infección. El contagio de un rotavirus es extremadamente sencillo. La vía principal de contagio es fecal-oral. Las personas infectadas liberan gran cantidades de partículas virales en la materia fecal y esas pueden contaminar fácilmente las manos y otros objetos. Desafortunadamente no existe un método efectivo para eliminar completamente las infecciones por rotavirus y su transmisión. El lavado con jabón u otros limpiadores no destruye el virus, aunque el lavado cuidadoso puede ayudar a disminuir la diseminación del virus.
Sin embargo, existen 2 vacunas comerciales para prevenir esta infección viral, que es el Rotatec y Rotarix. Ambas han mostrado ser efectivas para prevenir los síntomas de la infección, aunque la respuesta inmune progresiva generada por medio de la vacuna tampoco es completa. La vacuna contra rotavirus no se encuentra en el calendario nacional de vacunación. No existe un tratamiento particular para eliminar la infección por rotavirus. Los tratamientos que existen se centran en contrarrestar los síntomas, principalmente la deshidratación y la pérdida de sales. Norovirus. Los norovirus son la causa principal de brotes infecciosos alimenticios en el mundo. Además, son la segunda causa más común de casos severos de gastroenteritis, tanto en países desarrollados y en vía de desarrollo. Las infecciones por norovirus comúnmente tienen un periodo de incubación de 1 a 2 días. Produce frecuentemente náuseas, vómito, diarrea acuosa, aunque cerca de 1/3 de los casos pueden ser asintomáticos. También es posible observar dolor abdominal, anorexia y fiebre baja. Las infecciones son autolimitadas y se resuelven en 1 a 3 días en la mayoría de los casos. Las personas inmunocomprendidas, los niños y los ancianos pueden mostrar una infección más severa y persistente, incluyendo deshidratación, pérdida de peso, falla renal, diarrea crónica, malnutrición y la muerte. No existe un tratamiento específico para eliminar la infección. Las medidas que se llevan a cabo tienen como objetivo tratar los síntomas, al igual que el rotavirus. Virus respiratorios. Rinovirus. Son la principal causa de resfriados. Produce infección en el tracto respiratorio superior y se multiplican más eficientemente en la mucosa de la nariz, ya que su temporada óptima de crecimiento es de 33 grados centígrados. La forma de contagio más común es por el contacto de las manos con objetos o superficies infectadas. Las reinfecciones son más comunes, aproximadamente 3 veces por año en el adulto y 6 en los niños. Esto se debe a que existen más de 200 tipos distintos de rinovirus capaces de infectar al ser humano. Coronavirus. La familia de los coronavirus incluye múltiples miembros que ocasionan enfermedades en el ser humano. Los más frecuentes producen resfriados, siendo la segunda causa de los síntomas después del rinovirus. También existen algunas muy peligrosas, como el virus SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que en el 2002 puso en alerta al mundo. Las infecciones por coronavirus se localizan en el tracto respiratorio superior, dando síntomas de resfriado y muy raras veces ocasionando neumonía. Otro peligro que genera estas infecciones es el agravamiento de un cuadro respiratorio preexistente, como puede ser el asma. Los principales afectados son niños pequeños y lactantes. En general se producen brotes epidemiológicos durante la época de invierno y primavera. En el caso particular del virus del SARS, la infección ocasiona una neumonía atípica con los síntomas de una gripe clásica, acompañados con fiebre muy alta, dificultad para respirar y en algunos casos diarrea. COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave, SARS en sus siglas en inglés, es un síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS en sus siglas en inglés. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de nueva enfermedades que se originó en China. Este virus se conoce como el síndrome respiratorio agudo coronavirus 2 SARS-CoV-2. La enfermedad que causa se llama enfermedad del coronavirus 19, COVID-19. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró este brote de COVID-19 es una pandemia. Los síntomas y signos de la enfermedad del coronavirus 19, COVID-19,
Puede aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición y la aparición de los síntomas se llama el periodo de incubación. Los signos y los síntomas comunes pueden incluirse fiebre, tos, cansancio. Otros síntomas pueden ser falta de aire, dificultad para respirar, dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, pérdida de sentido del gusto del olfato, dolor de cabeza y dolor de pecho. Hasta el día de hoy no se encuentra una cura o una vacuna para esta epidemia. Influenza. La infección por influenza ocurre en el tracto respiratorio. Los síntomas más frecuentes son malestar y dolor en todo el cuerpo junto con fiebre. Una consecuencia de las multiplicaciones del virus es que debilita las defensas propias de los tejidos respiratorios, facilitando la colonización por bacterias. Los pacientes corren el riesgo de desarrollar neumonía, tanto ocasionada directamente por virus de la influenza como de bacterias oportunistas. Al tratarse del virus respiratorio, la principal fuente de contagio son las gotas que se expulsan al hablar, toser o estornudar, además debilitando que es estable fuera del cuerpo humano. Los objetos y superficies que entraron en contacto con el virus también son contagiosos. Toda la población puede contraer la infección, pero los cuadros graves se dan mayormente en niños, ancianos, personas inmunodeprimidas o con otros problemas respiratorios o cardíacos. Año a año se desarrolló una vacuna que contiene las principales cepas del virus involucradas en el brote invernal. Además, existe una gama de drogas antivirales que demostraron ser efectivas en el tratamiento de los casos más graves. Virus respiratorio sincicial VRS es la causa más frecuente de infecciones del tracto respiratorio inferior, tanto agudas como mortales en niños pequeños y lactantes. Además, es habitual la infección y reinfección a lo largo de toda la vida, pudiendo generar cuadros graves en ancianos y pacientes inmunocomprendidos. El contagio es de persona a persona, por contacto directo, por secreciones respiratorias. Los viriones son poco estables fuera del cuerpo humano, son lo que no suele ocurrir el contagio por contacto con objetos contaminados, al igual que con el virus influenza. Las epidemias de VRS ocurren todos los inviernos. Esto tiene como consecuencia que prácticamente todos los niños menores de 2 años han estado en contacto con el virus. La infección con VRS produce síntomas similares a los de un resfriado común en la mayoría de los casos, pero cuando llega a cuadros mucho más graves como la bronquiolitis o neumonía, los efectos del virus y los síntomas inmunológicos sobre el tejido respiratorio pueden producir obstrucciones, esto en muchos más graves que pueden ser en niños pequeños, porque sus vías respiratorias son tan angostas. Para estos casos existen tratamientos que, si bien no son 100% efectivos, pero salvan las vidas de los pacientes. Para influenza. Las secreciones respiratorias son la principal fuente de este patógeno. Ingresa por el tracto respiratorio superior y luego alcanza la laringe, la tráquea y bronquios. Los síntomas más usuales son los de una laringitis, que pueden ir desde la afonía hasta la obstrucción inspiratoria. Cuando la infección se produce en niños lactantes, puede llegar a dar bronquiolitis y neumonías. No existe un tratamiento específico para este virus. Cuando resulta necesario, se administran medicamentos para paliar los síntomas y evitar que el paciente sufra complicaciones. Adenovirus. Los pacientes infectados con adenovirus respiratorios generalmente presentan síntomas de un tipo de resfriado común. Sin embargo, dependiendo de la cepa viral y del estado de salud de la persona afectada, es posible que se den cuadros más serios, desde bronquitis hasta neumonías fatales, como la mayoría de los virus respiratorios. La transmisión se produce por el contacto con las pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada habla, tose o estornuda.